arquitectónico como espiritual más importante de esta plaza es la Iglesia del Sagrado Corazón. Hay que tener en cuenta que en los primeros años del siglo XX, solo existía en la ciudad una iglesia ubicada en la Melilla la Vieja. Era necesario, coincidiendo con la expansión de Melilla, más allá de las murallas que rodeaban a lo que hoy conocemos como el pueblo, la construcción de un nuevo templo para satisfacer las necesidades espirituales de la población cada vez más numerosa de la sociedad melillense. Se elige para ello una zona céntrica y llana, por lo que incluso fue necesario excavar y rebajar parte del monte que se encuentra por detrás de la iglesia, por eso se le conoció en los primeros años de su existencia como la Iglesia del Llano. En 1911 comienzan las obras, aunque no se terminan hasta el año 1918. Entraré ahora en la iglesia, para ver cómo es por dentro. Tengo curiosidad por conocerla y he quedado con el párroco que me está esperando. Buenos días, señor párroco. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias, le agradezco que me reciba. Me encantaría que pudiera hablarme de la iglesia. Venga conmigo, le enseñaré algunos detalles alegóricos que dan su personalidad a la iglesia. El altar principal, si se fija, es muy sencillo. No cuenta con un gran retablo como se ven en otras parroquias, pero sí, se puede decir, que dentro de su simplicidad, es de una gran belleza. Allí distinguimos como elemento central dentro de una hornacina la imagen del Cristo del Sagrado Corazón, que da nombre a la iglesia. Por encima esta bóveda bellamente pintada donde se representa a la Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad. El Cristo crucificado situado un poco más abajo tiene un gran valor, pues es del siglo XVI. Por detrás del altar podemos distinguir una sillería tallada en madera y donde se representan las caras de Cristo, la Virgen María y los 12 apóstoles. Vemos aquí el retablo y altar de San José. De estilo gótico, esta pieza destaca por su decoración con bruñidos de oro fino, que combinan acabados brillantes y mates, junto a fondos cuidadosamente labrados y estofados. Su creación se llevó a cabo en los talleres del renombrado escultor José Navas Parejo. Es posible que no lo realizara él personalmente, ya que su taller contaba con más de 100 obreros y los encargos eran numerosos desde toda la geografía peninsular. A él se debe, por ejemplo, el Cristo crucificado a tamaño natural que se encuentra en la iglesia de la vecina ciudad marroquí de Nador. Fue bendecida el 19 de mayo de 1927, una fecha significativa para la devota familia que, deseando mantener el anonimato, realizó esta generosa donación. Me sorprende ver aquí esa imagen de la Virgen de Montserrat. Durante décadas, Melilla prosperó gracias a los miles de soldados de reemplazo que llegaron a la ciudad. Impulsaron la economía, llenaron de vida las calles, y sin embargo, durante su año o dos de servicio, se enfrentaron a un desafío único: cómo dejar su huella. Las actividades culturales directas o las asociaciones políticas estaban estrictamente prohibidas fuera de los cuarteles. Pero estos soldados encontraron una ingeniosa solución: la religión. Ten en cuenta que algunos eran de familias pudientes. Traer una imagen de una patrona regional fue la forma más sencilla de formar un pequeño grupo cultural. Esta ingeniosa laguna explica por qué, asombrosamente,
A los soldados catalanes incluso se les permitió publicar una hoja de oración en catalán. Este era un idioma que, de otro modo, estaba estrictamente prohibido, con la única excepción de la oración a Dios o a la Virgen María. Es un testimonio de su ingenio, que muestra cómo la fe se convirtió en una poderosa herramienta para preservar su identidad en un entorno restrictivo. Aquí puedes ver la capilla del Sagrario. A tu derecha tenemos una imagen de Santa Teresa. Se sabe que antiguamente existía un retablo de traza neogótica que con los años ha desaparecido. Puedes ver también un crucifijo y a los lados dos ángeles que lo custodian. En los años 50 se encontraba aquí la Virgen del Pilar, que la hemos visto antes en el altar de San José. La construcción de esta capilla fue promovida por el entonces párroco, don Sebastián Carrasco. Al pisar Melilla, a don Sebastián se le presentó la ciudad, como un nudo de tensiones. El aire olía a pólvora y a mar, y la ciudad era un campamento disfrazado, con los destacamentos militares como venas rígidas que la recorrían. Las fricciones con Marruecos no eran un rumor, sino el eco constante de los pasos de las tropas. Pero la verdadera batalla se libraba en las calles, donde tres almas se miraban con recelo desde la distancia: el fervor cristiano, la sabiduría judía y la fe musulmana, cada una en su orilla. Con su llegada, don Sebastián usó una gracia discreta, una prudencia que se abría paso como un arroyo entre las rocas. Con su don de gentes, tejió lazos que nadie se atrevía a imaginar. Construyó puentes de respeto donde antes solo había abismos. Su apostolado no fue un sermón, sino un ejemplo vivo que transformó la desconfianza en un trato apacible, una convivencia que se sentía como un milagro silencioso en la ciudad. A la izquierda de la capilla del Sagrario puedes ver el retablo de la Inmaculada. A lo largo del tiempo ha sufrido muchos cambios en la disposición de las imágenes. Ahora como elemento central vemos un Cristo de la columna. El retablo es de estilo neogótico, con tres calles separadas por pilastras. Aquí puedes ver un retablo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Es de estilo neogótico y dos ángeles elevan el cuadro donde se representa Nuestra Señora, coronado por una diadema real. A los lados tenemos dos figuras, que representan a San Antonio y a Santa Rita de Casia. Sobre la mesa del altar puedes ver una imagen de Jesús del Nazareno. Ven por aquí y veremos este altar dedicado a la Virgen de las Angustias. Muy interesante todo lo que me está contando. En este arco de medio punto a modo de hornacina puedes ver en la actualidad la Virgen de las Angustias. Sobre ménsulas puedes apreciar estas bellas imágenes. En el lado izquierdo a Nuestra Señora de los Dolores y al lado derecho la Virgen de los Desamparados. La peculiaridad de esta última imagen radica en que se representa con la inclinación del rostro mirando hacia adelante y en los dos niños que están a sus pies. Fue traída a Melilla por los soldados de reemplazo en la década de 1950 procedentes de la ciudad de Valencia, en donde esta imagen es la patrona. Aquí estamos ante las imágenes más populares entre la ciudadanía católica melillense, pues salen a la calle en las procesiones más conocidas de la Semana Santa de la ciudad. Delante de ti se encuentra el Cristo resucitado que es procesionado por la Cofradía de la Flagelación el Domingo de Resurrección como culmen a la Semana Santa en Melilla. Es famoso lo que se conoce como la procesión El Encuentro, como la culminación de la Semana Santa, que tiene lugar el Domingo de Resurrección, cuando esta imagen y María Santísima del Rocío se encuentran en la Plaza de España, un momento muy emotivo que pone fin a las celebraciones religiosas de la ciudad. Esta talla es de madera de cedro policromada, bendecida el 24 de marzo de 2001 por el padre Fray Fernando Rodríguez, y realizada por el imaginero cordobés Enrique Ruiz Flores en 2001. La imagen es cotitular de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Melilla, y se venera en la parroquia de la Medalla Milagrosa. ¿Y por qué se ha traído aquí? La parroquia de la Medalla Milagrosa, también conocida como la Iglesia de Cabrerizas, se encuentra en un proceso de restauración. El estado en el que se encontraba era ruinoso, hecho que se debe fundamentalmente a los pequeños terremotos acaecidos en los últimos años en la ciudad y que ha afectado a su estructura. Con el fin de salvaguardar la imagen se optó por trasladarla hasta aquí, hasta que finalizaran las obras, donde se encuentra más protegida. Espero que pronto, una vez terminadas las obras, vuelva a su parroquia. Justo detrás de esta reja de madera, se encuentran la Virgen de la Soledad y el Cristo de la Paz,
imágenes de la Cofradía del Sagrado Corazón, conocida oficialmente como Venerable y muy piadosa Cofradía de la Soledad de Nuestra Señora y del Cristo de la Paz. Se fundó el 22 de enero de 1951, y su historia es fascinante. Durante un tiempo, la Semana Santa de Melilla casi desapareció. No había cofradías y los pocos tronos que salían eran arrastrados con ruedas. Pero en 1980, nuestra cofradía lo cambió todo. Decidió volver a las calles e inspiró a las demás hermandades a refundarse y reincorporarse a la Semana Santa melillense. En 1960, la cofradía recibió su título oficial del Obispo de Málaga. Y si hay un lugar icónico en su recorrido, es el Paso de la Soledad, un callejón que antes se llamaba de Málaga. En 1989, el alcalde Gonzalo Hernández le cambió el nombre y colocó una pequeña capilla con la imagen de la Virgen en la pared. La hermosa imagen de la Soledad de Nuestra Señora fue tallada por el famoso escultor murciano José Noguera Valverde. Y el trono, hecho de maderas nobles como nogal, caoba y chopo, fue creado por Paulino Plata, con unas medidas perfectas para pasar por la puerta principal de la iglesia. Un dato curioso es que, durante el recorrido, apagan todas las luces para que solo se vea la silueta de la Virgen, iluminada por la luz de sus propias velas. La imagen del Santísimo Cristo de la Paz representa a Cristo crucificado y muerto en la cruz. De autor anónimo, en 1992 fue restaurada por David Antonio Gutiérrez Vila. La imagen del Cristo de la Paz, desde 1982, sale en procesión en el trono que perteneciera al resucitado de Málaga y que fue adquirido a la agrupación de cofradías de la capital malacitana. El trono es de madera tallada y restaurado y cubierto de pan de oro por el mismo que restauró el Cristo. Lleva en sus laterales unos medallones pintados por artistas melillenses. Sale en procesión el Jueves Santo, recorriendo el centro de la ciudad. Sí. Acompáñame, te abriré la puerta por la que se puede acceder al coro y al campanario. Es una zona a la que no todo el mundo tiene acceso, pero tendrás una visión más completa de la iglesia. Por esa escalera puedes subir al coro. ¿No viene conmigo? Tengo un asunto que atender aquí abajo. Más tarde me reuniré contigo. Gran persona el párroco, lo conocí en los Alpes italianos. Esta escalera de caracol es bastante empinada. Pero ya estoy en el coro. Cuando el templo del Sagrado Corazón se finalizó, carecía tanto de este coro como del órgano, lo cual era una notable ausencia. En el contexto eclesiástico, el órgano es fundamental, es el alma musical de las celebraciones, acompañando el canto de la feligresía y el coro. Además de su rol litúrgico, el instrumento a menudo actúa como solista, realzando la solemnidad de los ritos o simplemente deleitando al público en conciertos. 7 años después de la finalización de la iglesia, se consideró imprescindible dotarla de este importante conjunto de coro y órgano. La adquisición se logró gracias a una suscripción popular gestionada bajo el liderazgo del párroco, don José de Casasola, y el presidente de la Junta Municipal, don Cándido Lovera. El organista oficial de la iglesia es don Javier Martínez Monreal. Coincidiendo como consejero de Cultura de la ciudad de Melilla a principios del año 2000, se emprendió una necesaria rehabilitación del órgano del Sagrado Corazón. Este órgano, cuya construcción data de 1925, incorporó inicialmente elementos de un instrumento previo de la Iglesia de la Purísima Concepción. Durante la recuperación, que se hizo necesaria tras décadas de desuso, desde los años 70, se reveló un sorprendente dato histórico: el fuelle y la fachada del órgano son piezas que datan de 1870. El instrumento fue ampliado significativamente, contando hoy con 1900 tubos que requieren una meticulosa afinación manual, a oído. En la actualidad, este órgano se mantiene en perfecto estado y es utilizado activamente tanto para los servicios litúrgicos como para conciertos. He dado la nota. Espero que el párroco no se enfade conmigo. He comprobado que el órgano funciona. Voy a seguir subiendo por esta escalera empinada a ver qué me encuentro en el siguiente piso.
Esta zona debe de hacer tiempo que no se visita. Debo de estar a la altura del tejado de la nave principal de la iglesia. El techo es lo que los arquitectos denomina a dos aguas y que tiene una serie de ventajas. Como por ejemplo que son económicos, pueden diseñarse de muchas formas diferentes, es un diseño simple y son más resistentes a la intemperie que los techos planos. Veo también la estructura metálica que sostiene todo el tejado y que los arquitectos llaman cercha. Creo que es de la del tipo inglesa. Este tipo de cerchas pueden cubrir superficies bastante grandes y además es metálica, lo cual es una ventaja. Me he atrevido a subir a la cercha. Este lugar me recuerda a una novela que se titulaba El santuario de las alturas, en la que se relata las experiencias y sentimientos de un inmigrante que vive en un tejado parecido a este, con el permiso del cura de la iglesia. Este lugar huele a polvo y a hierro oxidado y el aire es denso y frío. Es un esqueleto que soporta el peso de más de 100 años de historia y con ello la memoria colectiva de incontables vidas. Ahí abajo miles de bautizos, de comuniones, de bodas y funerales contrata con la tranquilidad y la paz que se respira aquí. Me gustan los sitios como este, lúgubre y misterioso. Aquí uno se siente minúsculo, suspendido sobre un abismo de historia. Es un lugar que inspira respeto y quizás, un temor reverencial ante lo vasto y lo inmutable. Espero que no se mueva ninguna sombra debido a la tenue luz de esa bombilla porque podría salir corriendo. Y sin embargo, en esta oscuridad y aislamiento, encuentro un profundo sosiego y tranquilidad. Es la paz que viene de estar en un lugar donde el tiempo se ha detenido, donde el clamor del mundo exterior no puede penetrar. Estoy seguro que ningún ser humano ha estado aquí en mucho tiempo, me siento como el único testigo vivo de este silencio pétreo. Supongo que este tramo de escalera me llevará al campanario. Pues sí, el campanario. Desde aquí voy a tener unas bonitas vistas. Esta torre, según me indicó el párroco, se terminó de construir en marzo de 1918. El momento cumbre llegó el 22 de marzo, cuando el buque Hespérides atracó en el puerto de Melilla, trayendo una carga excepcional, las dos primeras campanas del templo. Provenían de la renombrada Fundición Hijos de Murua que se encuentra en Vitoria, una casa de gran prestigio en la elaboración de estos instrumentos. Ambas habían sido fundidas en 1917. Las campanas recibieron sus nombres. La mayor, de 380 kilogramos, se llamó Sagrado Corazón, y la otra, de 220 kilogramos, Virgen de la Victoria. Apenas unos días después de su desembarco, el lunes 25 de marzo de 1918, un laborioso esfuerzo las elevó hasta este lugar definitivo en lo alto de la torre. El júbilo se selló el sábado 18 de mayo de 1918 con la solemne bendición. Autoridades civiles, militares y eclesiásticas ascendieron hasta la cúspide de la nueva iglesia para presenciar el rito. El vicario eclesiástico, señor Casasola, dirigió la bendición. Con el tiempo, otras dos campanas de la misma fundición se unieron al campanario. La primera, Jesús, datada en 1919, lleva grabada la súplica, Misere nobis, ten piedad de nosotros. La segunda, simplemente llamada María, completó así el conjunto que da voz a la iglesia arciprestal de Melilla. Por aquí, se debe de subir a los relojes. He llegado a los relojes y a la aguja del chapitel. Según me contó el párroco,
La vida de la iglesia se vio marcada por un violento capricho del destino. Corría abril de 2009 cuando un furioso temporal de viento golpeó con tal fuerza esta estructura que obligó a retirar este elegante chapitel, dejando una dolorosa ausencia en el perfil de la ciudad autónoma. Pasaron meses hasta que la esperanza se materializó. En agosto de 2010, la ciudad autónoma y el obispo de Málaga formalizaron un convenio de colaboración, poniendo en marcha un ambicioso proyecto de reconstrucción. El mayor desafío era la propia anatomía del chapitel, una aguja a 8 caras, un puzzle de piezas de diferente tamaño que exigía una precisión quirúrgica en su nuevo revestimiento. Se eligió el plomo como material de protección, un aplacado de 2 milímetros de grosor. La mayor parte del trabajo artesanal, las bandejas de plomo, el forrado de las ventanas de madera y el remate del pináculo, fue ejecutado con mimo en los talleres de carpintería de la empresa ZN. Una vez listo, el valioso cargamento fue transportado a la costa africana. La instalación no se hizo en las alturas, se realizó de manera práctica y segura, al pie de la iglesia, fijando el nuevo planchado de plomo directamente sobre la estructura metálica. Hoy, el chapitel restaurado se alza imponente, luciendo un tono inusual. Aunque el cobre en la costa suele adquirir ese reconocible verde esmeralda por la oxidación, el plomo, en contacto constante con el salitre del mar cercano, ha mutado a un color oscuro, casi negro azabache. Es esta pátina la que a menudo confunde a los observadores, haciéndoles creer que la aguja está cubierta con la solidez sobria de la pizarra. Un final que fusiona la dureza del metal con la brisa marina. El chapitel es la culminación vertical del edificio, el gesto final y audaz de la arquitectura. Se alza como una aguja, esbelta y afilada, que parece perforar las nubes y dialogar directamente con el firmamento. Su estructura, a menudo de forma cónica, se estrecha progresivamente, transmitiendo una innegable sensación de ascenso y ligereza, incluso cuando está revestido de materiales pesados. Al elevarse con tal determinación hacia el cielo, este chapitel no solo remata la torre, sino que se convierte en un faro visual en el paisaje. Es un símbolo de la aspiración humana, un delgado índice de piedra, madera o metal que, con su agudeza, rompe la línea del horizonte y ancla la fe y la mirada en la dimensión celestial. Antes, al subir a la aguja del chapitel, me di cuenta que uno de los relojes se podía abrir. Desde aquí, tengo una bonita perspectiva del centro de la ciudad. Esta cornisa es estrecha, pero parece segura. Andaré pegado a la pared con cuidado de no resbalar. Allá abajo la Plaza Menéndez Pelayo y la Avenida Juan Carlos I. También diviso claramente la Plaza España y el Ayuntamiento. ¿Dónde se ha metido? Está en la cornisa. Lo estoy buscando. Sí. Me encuentro aquí en el lado que da a la plaza. Tengo unas vistas maravillosas de la ciudad. Sabía que lo encontraría aquí. A los dos nos gustan las alturas. Recuerdo cuando nos conocimos escalando el Cervino. Tiene usted un mirador espectacular aquí. La verdad es que, en cuanto a la silueta, su campanario se parece mucho al Cervino, ¿sabe? Esa forma de pirámide perfecta, apuntando con una finalidad muy clara al cielo. Esta es solo una réplica humilde hecha por manos humanas. Ambas son estructuras que buscan la elevación. En el Cervino, estaríamos a varios grados bajo cero y con un viento helado que penetraría hasta los huesos. Aquí, a pesar de la brisa, estamos muy cómodos y no nos hace falta ropa térmica. En la montaña, el ascenso es una prueba de la resistencia física del hombre contra la majestad helada de la creación. Es que esa es la cuestión, padre. El frío del Cervino es un frío hostil, que te castiga y te obliga a concentrarte solo en sobrevivir.
Es la naturaleza en su estado más puro y brutal. Y en esa brutalidad, ¿no hay también una forma de purificación? El alpinista, como el ermitaño, busca la soledad de la altura para encontrarse a sí mismo en un entorno donde no hay distracciones. Esta torre es una montaña para la comunidad. Se erige alta para recordar a los que están abajo hacia donde deben mirar, para que no olviden que hay algo más allá de los tejados. El Cervino es la cumbre del esfuerzo físico. Este campanario es un recordatorio constante de la cumbre del espíritu. Y afortunadamente, con menos necesidad de ropa térmica. Pero dejemos el Cervino y siga hablándome de la historia del templo. El inicio del siglo XX marcó un hito en la historia urbana de Melilla. La ciudad se desbordaba más allá de sus históricos muros. Por entonces solo existía una iglesia en la ciudad que se encontraba situada en el recinto amurallado. La afluencia de militares, comerciantes y personal estatal, atraídos por la creciente zona de influencia en el norte de Marruecos, exigió la construcción de un nuevo y monumental centro de culto en el recién desarrollado núcleo urbano, conocido popularmente como El Llano. La financiación de esta ambiciosa empresa recayó en gran medida sobre la Junta de Arbitrios, que ingeniaba métodos de recaudación como la venta de solares en la periferia del Mantelete, complementada por donaciones y sorteos públicos. Este proyecto, que conoció múltiples contratiempos y rediseños, experimentó un estancamiento dramático a raíz de la Guerra de Melilla de 1909. El respiro crucial para la obra llegó en 1912 con una inyección de capital por parte del Ministerio de Gracia y Justicia, que destinó 30.000 pesetas para reactivar las labores. La estructura tomó su forma definitiva bajo la batuta del afamado arquitecto Fernando Guerrero Strachan, quien asumió la dirección y el diseño en 1917. Un año más tarde, el 19 de mayo de 1918, se celebró la culminación de la fase constructiva. La posterior consagración fue un acto trascendental, oficiado por San Manuel González García, entonces obispo de Málaga. La riqueza del interior fue asegurada por un patronato compuesto exclusivamente por mujeres influyentes, entre las que destacaba Francisca Peré, esposa del fundador del Telegrama del Rif, Cándido Lovera. Un total de 1.150 pesetas se destinó a estas decoraciones, siendo la mayor parte, la generosa suma de 1.000 pesetas, una donación directa de la reina Victoria Eugenia de España, consolidando el apoyo de la corona a este símbolo del nuevo Melilla.